podemos bendecir tu pueblo Israel, Padre, en esta hora. Gracias, Señor, porque bendecimos las naciones, Señor. Bendecimos las familias, bendecimos los hijos, bendecimos los huérfanos, Padre, los que no te tienen a ti. Pero hoy, Padre, decretamos que te conocerán, Señor. Bendecimos las viudas, Señor, que no te tienen, Padre. Pero hoy decretamos que ellas te conocerán a ti, Padre, el único Dios verdadero, Señor, y a Jesucristo, a quien has enviado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Rey de toda gloria, en esta mañana. Y estamos dando aplauso de alabanza, Señor, porque hemos decretado en esta mañana honrar tu nombre, Padre. Porque ese es el camino que determinamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque nuestras debilidades se constituirán fortalezas en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos en este momento, mis hermanos, después de saludar las naciones y a toda persona que está conectada, y aún los que no están conectados, que pronto están un poquito retardados para conectarse. Damos gracias a Dios por sus vidas y damos gracias a Dios porque Él sana y restaura como Él lo sabe hacer. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, de bendecir tu nombre desde Santiago de Cali, Padre. Vamos en esta hora a la palabra. Vamos a Efesios 1, del 3 al 8. Y dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Damos gracias a Dios en esta hora, damos un aplauso de alabanza. Mis hermanos se pueden sentar en esta mañana. Y ya el Señor nos ha enseñado que venimos delante de Él cada día a constituir altar a través de nuestro cuerpo vivo, porque somos piedras vivas. Él lo determinó así. Nosotros haremos, como en la palabra aparece, Noé, el primer altar que constituyó para el Señor. Y nosotros ya no lo haremos con piedras que encontraremos en nuestro camino, pero sí lo podemos hacer en el lugar donde estemos, porque lo hacemos a la vez nosotros mismos. Amén. Vamos a Génesis 8, del 20 al 22, para que nosotros entendamos por qué se edifica un altar. Porque un altar es un pacto que hacemos con el Señor. Y para desmenuzar esta palabra de gracia que el Señor nos da, y cómo somos administradores de la gracia, cómo no dejaremos nunca de administrar la gracia del Señor si realmente le buscamos a Él. Dice el Señor en el versículo 20: y edificó Noé un altar a Yahweh, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y dice el 21: y percibió Yahweh olor grato, y dijo Yahweh en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega y el frío, y el calor y el verano y el invierno y el día y la noche. Amén. Nosotros recibimos una promesa de parte del Señor a través de ese primer altar. Sepa usted que Noé constituyó altar, y como lo hizo de corazón, amén, entonces para el Señor recibió olor grato. Porque hay veces podemos hacer ofrendas como las de Caín, pero no van a subir con olor grato al Señor,
van a subir con mucho desagrado. Por eso los pactos que nosotros hagamos para el Señor los tenemos que hacer realmente con un corazón limpio, porque ya entendemos de parte del Señor que Él mira primero el corazón del hombre. Amén. Y es allí donde tenemos que trabajar todos. Es allí donde tenemos que trabajar en el día a día. De pronto diremos, bueno, esto no tiene sentido. De pronto alguna cosa que hacemos que de pronto no está como tan correcta. A veces creemos que está medio correcta, pero para el Señor no hay términos medios. Entonces ya entendemos que nosotros tenemos que trabajar en el día a día, en el perdón y en la restauración y en el restituir, porque es muy importante también que sepamos que, amén, porque vamos delante de Dios primero a pedir perdón por lo que hayamos hecho, para tener la oportunidad de poder restituir de pronto a la persona que hemos agraviado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es bendición para cada uno, las puertas se nos van a abrir, nuestros hijos no verán maldición, porque no vamos a querer multiplicar la herencia que multiplicaron nuestros padres. Entonces, ya vemos que el primer altar se constituyó con los animales. Noé hizo altar con animales, pero ahí donde el Señor también determina decirle a él que reúna parejas de animales para poder poblar la tierra después de lo que iba a pasar, después de lo que estaba por pasar. Entonces, vamos en este momento a Génesis 12, 7 y 8, donde dice el Señor, cuando Abraham constituye su primer altar. Estamos hablando en esta mañana de lo que es ser un patriarca. Un patriarca constituye altar primero porque él tiene en fuego su casa, su familia. Amén. Un patriarca mira primero su casa. Lo más importante para un patriarca debe ser su casa, porque Dios lo ha constituido de esa manera. Para Dios lo más importante es la familia. Amén. Nosotros como familia de Dios somos muy importantes para el Señor. Y aquí Abraham en el capítulo 12 de Génesis, en el versículo 7 y 8, dice el Señor, apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a ti y a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte del oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. Entonces, ¿qué pasa? Por cada cosa y por cada bendición que se pedía, simplemente aquí en esta palabra, Abraham habla en la parte del versículo 8 que él hacía sus altares por fe. Amén. Por eso es el padre de la fe. Entonces él constituyó altar allí. Ese fue el segundo altar que se constituyó en Génesis, pero es el primer altar para cada uno de esos patriarcas. Amén. Entonces, lo que yo quiero que nosotros estudiemos en esta mañana es en qué momento se constituye altar y con qué, para que nosotros veamos con qué necesidad de pronto cada uno constituía el altar. Vamos ahora a Génesis 13, 4 al 8, donde dice, en Génesis 13, del 4 al 8, dice el Señor, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Yahweh. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el jereseo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Amén. Y dice el versículo 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, si fueres a la mano izquierda, yo iré, y a la derecha, si tú a la derecha, y yo iré a la izquierda. Ellos se tenían que separar
Y el Señor permite, muchas veces entre los mismos hermanos, el Señor puesta entre la misma familia. ¿Por qué el Señor le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela? Porque el Señor sabía que era necesario que tengamos que salir. Amén. Por eso cuando en una familia de pronto sale el hijo de su casa a formar su hogar, no se debe quedar en su casa formando un hogar, porque ahí van a venir las diferencias. Amén. Entonces si necesitamos tener paz y si queremos hacer como el Señor manda de tener paz, porque Él pide que tengamos paz, porque nuestros corazones no se pueden estar dañando, porque por entretenernos en la obra de pecado y en el corazón con problemas, entonces ahí no va a tener parte el Señor, porque el Señor no va a poder morar allí, no nos va a poder hablar. Acuérdese que si tenemos problemas, el Señor mira, lo que primero mira es el corazón. Entonces son cosas que nosotros debemos evitar si realmente nosotros queremos en el día a día constituir altar para Dios. Amén. Hasta con quién vivimos. A veces puede ser la misma familia, pero a veces no se puede. Amén, porque inicialmente se vivirá con los hijos, pero cada uno cuando crece quiere hacer su familia, quiere hacer su casa y quiere hacer su espacio. Y a veces nos negamos de que alguien venga, como escuché un matrimonio que se casaron y cuando llegó la persona al apartamento de su novio no había espacio para ella, dijo: me voy a tener que desacomodar para acomodarte. Entonces quería decir que no debió haber conseguido esposa, o debió haber pensado de que no cabía y haber conseguido un espacio más grande. Amén. Porque se sienten vulnerados en el espacio, pero resulta que ahí es donde uno tiene que empezar a sanar. Si es que uno quiere compartir, si uno quiere compartir su vida con alguien, tiene que aprender a compartir. Porque yo le decía a un amigo que si quería una esposa, tendría que pensar en comprar ollas y vajillas y cosas de esas, porque si era una mujer juiciosa, le va a pedir ese tipo de cosas, ¿sí o no? Si era una mujer de hogar, si quiere una mujer de hogar, tiene que ser una mujer que le va a pedir ciertas cosas del hogar. Porque si es una mujer normal, de pronto, que aparentemente parece normal, aunque no es normal, pues querrá que la invite al restaurante todos los días para que en el restaurante se laven los platos y no pasará nada en la cocina de la casa donde vive. Todo eso, la persona cuando quiere familia, tiene que pensar en realmente lo que quiere, para no encontrarse con que era muy bonita de pronto, pero resulta que no llena las expectativas de cada uno. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque entonces va a haber contienda. Y resulta que el Señor tiene los ojos puestos en nuestra casa. Amén. Cuando el Señor pone los ojos en nuestra casa, es porque nosotros realmente estamos honrando su nombre. Si no honramos su nombre, el Señor también hace caso omiso a nuestra casa y a nuestra familia. Entonces, que no nos pase como a Abraham y como a Lot, que estaban andando juntos, pero el Señor permitió que Satanás se metiera allí en la contienda de los pastores para que ellos determinaran dividirse, porque realmente parecía que había poca tierra, pero había mucha tierra, la podían partir para ellos. Amén. A veces necesitamos hasta compartir lo que tenemos o lo que deseamos, porque a veces son más deseos de lo que tenemos y necesitamos compartirlo para dar paz y de pronto hasta seguridad a otros. Dice el Señor en Génesis 22:9, si nos vamos rápidamente a Génesis 22:9, dice el Señor, vamos al versículo 8, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham altar, puso leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Amén. Mire usted que cuando el Señor determina, cuando usted es un discípulo del Señor, cuando usted es un hombre de fe, cuando usted cuenta con Dios, porque para nosotros entender que tenemos fe es porque buscamos al Señor en cualquier circunstancia, en la buena, en la mala, en la regular, que nosotros pongamos todas nuestras cosas delante de Dios. ¿Por qué las vamos a poner siempre delante de Dios? Porque tenemos fe. Porque cuando usted simplemente lo hace en sus propias fuerzas, cuando usted simplemente lo hace porque tiene un amigo que de pronto conoce mucho de lo que usted cree, y amén por eso, pero hay un amigo más verdadero, hay un amigo más grande,
hay un amigo poderoso que conoce toda la actitud, toda la vida y todos los componentes de este mundo. Entonces nosotros debemos de realmente invocar primero a Dios. ¿Para qué? Para que Él realmente nos dirija a lo que nosotros debemos buscar. En eso nosotros como hijos de Dios y como discípulos del Señor, amén, y como nuestro testimonio debe estar impreso, nuestro testimonio debe estar impreso siempre delante de Dios, porque si lo colocamos delante de Dios, siempre estará delante de los hombres, amén. Es necesario que nosotros todas las cosas las pasemos por el Señor. Si nosotros seguimos estudiando y vamos a Génesis 26, 24, dice el Señor en Génesis 26, 24, allí era ya un altar que constituía Isaac, amén. En el 26, 24 dice el Señor, y se le apareció Yahweh aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y dice el Señor, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Yahweh y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Amén. Él recibe allí la promesa porque tenía un padre que sí estaba dando una herencia a los hijos, amén, de fe. Y como el Señor había hecho pacto con Abraham, lo estaban recibiendo los hijos. Entonces ya allí nosotros tenemos que entender que cuando nosotros hacemos pacto con Satanás, Satanás es el que le va entonces a dar la herencia y la bendición que es de maldad al hijo, que no es bendición, es maldición, amén. Que aparentemente nosotros hasta creemos de pronto que es bendición, pero resulta que hay veces suceden cosas aparentemente buenas y nosotros creemos que es bendición de Dios y no pasamos esa bendición que estamos recibiendo delante del Señor nuevamente, amén. ¿Por qué? Porque de esa forma la maldición que esté siendo impresa en usted va a ser bendición si usted la coloca delante de las manos y de los ojos del Señor. Habrán cosas que vienen a usted con mucha injusticia, habrá dinero que usted recibe con injusticia, amén. Como un odontólogo, pongamos, que trabaje y que le vengan a pagar su dinero y que no sabemos si el Señor lo ha recaudado de algún fondo que no necesitamos mencionar, que puede ser de cualquier tipo de cosa oscura que la haya recibido. Por eso nosotros tenemos que bendecir lo que recibe en nuestras manos. Aparentemente puede venir de maldición, pero cuando nosotros la pasamos por la justicia del Señor, cuando nosotros somos justos de corazón, cuando nosotros estamos atentos realmente a constituirle un altar al Señor, hasta con eso, nosotros la pasamos por delante del Señor y descontaminamos. ¿Por qué? Porque en la antigua alianza se descontaminaban los animales porque se buscaban los mejores animales que hubieran en la manada. De pronto no se le vería enfermedad a algún animal, ¿cierto? Pero como los pasaban delante del Señor, el Señor descontaminaba. De pronto había un animal enfermo que aparentaba estar muy sano, ¿cierto? O estar muy bien. Como lo pasaban por el Señor descontamina. Por eso nosotros hasta los mismos alimentos que compramos en la tienda los hemos enseñado que los tenemos que descontaminar. Eso es constituir altar para el Señor. Eso es tener presente a Dios. Entonces, a nosotros nos enseña el Señor en esto. ¿Por qué? Porque esas son las ofrendas, esas son nuestras ofrendas que nosotros colocaremos siempre delante del Señor. Eso es constituir un altar. Haga de cuenta que usted cogió un palomino y lo colocó allí en un altar. Amén. Porque si nosotros miramos en la antigua alianza era como ver a Jesús. Porque todo lo que está pasando allí es el sacrificio de Jesús. Lo que pasa es que los judíos no lo veían. Pero Dios ya estaba hablando desde el principio, desde Génesis. Dice el Señor que al principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. De modo que en el corazón del Padre estaba Jesús desde el principio de la creación. Amén. De pronto se hace visible en uno de los profetas, en Isaías. Se hace visible que de pronto hasta aún en este momento muchos judíos, y doy gloria a Dios, porque en este momento hay más de 10,000 judíos que predican el Evangelio de Jesucristo, amén. Pero hay todavía judíos que no ven
ni la sombra ni ven la sustancia. Pero nosotros le damos gloria a Dios por ese Abraham que nos dejó a nosotros un gran pacto, él como gentil y nosotros como gentiles, y en esta hora que cada uno de nosotros lo recibimos en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Vámonos en este momento a Génesis 33, 18 al 20. Estamos estudiando la Biblia. Génesis 33, 18 al 20. Dice el Señor: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó el Elohe Israel. Amén. Allí constituye Jacob su primer altar. Mire que todas las bendiciones y las promesas siguen multiplicándose. ¿Por qué? Porque viene la educación que nosotros no tuvimos desafortunadamente, que la estamos teniendo apenas ahora, que la venimos teniendo algún tiempo. Y resulta que en ellos, en los judíos, es una ley. Son las cosas que se heredan, el apellido se hereda, y siempre le están diciendo tu padre Abraham, Isaac y Jacob, y todos los judíos se vienen con toda la historia, mientras que nosotros apenas cuando entramos a este camino empezamos a conocer realmente de nuestros padres espirituales. Qué lindo que nuestros antepasados nos hubieran evitado tanto dolor de cabeza. Entonces ya allí Jacob constituye su primer altar. Pero resulta que en Génesis 35 del 2 al 7, vamos a Génesis 35 del 2 al 7, dice el Señor, Génesis 35, vamos al versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios. Me respondió en el día de mi angustia, y he estado conmigo en el camino que he andado. Amén. Mire pues que él se levanta y empieza a entrenar y a ejercer, que es lo que falta a los padres. Y los padres, si no lo hicieron, que lo hagan los abuelos de pronto, porque de pronto los padres, como los abuelos no lo hicieron, entonces los padres no desconocen. Pero los abuelos que estén en esta hora internacionalmente conociendo de esto, de pronto no están los padres, a ti, abuelo o abuela, te corresponde hacerlo. Pero si los padres están en este momento escuchando, es necesario que empiecen a entrenar la familia, amén, en cuestión de los altares, de los pactos con el Señor, y que entiendan y que empiecen a entender que con Dios se hace pactos y se hacen altares todos los días, porque cuando yo voy a pedir perdón a Dios, estoy constituyendo altar delante de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ya nosotros no vamos a ir a un amigo o a un santo a decirle que haga una oración por mí para que a ver si Dios me responde. Amén. Cuando yo ya entiendo este camino, yo ya no voy a necesitar, como de pronto alguna vez escuchaba yo que iban de donde unas ancianas a que hicieran la novena a las ánimas para que las ánimas respondieran la necesidad. Amén. Mire cuán errados estábamos cuando nosotros teníamos a Jesús que resucitó de los muertos y que está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Desconocíamos. ¿Por qué? Porque no tuvimos quien nos enseñara de esto tan hermoso, amén, de este camino, de esta bendición, de esta justicia y de esta gracia que es Jesús el Señor entre nosotros, amén. Dele un aplauso al Señor.
como Jacob su padre le había enseñado del Dios de él, el Dios de Abraham, Abraham le había enseñado a Jacob de su Dios, a Jacob le estaba enseñando a sus hijos de su Dios. Por eso los judíos le dicen a usted: yo creo en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob. Y esos son padres para ellos. ¿Por qué? Porque ellos entienden que vienen recogiendo herencia. Y ellos son judíos y vienen recogiendo herencia de un gentil. Amén, adoptado. Más nosotros que en este momento tenemos que entender que tenemos derecho también de recoger herencia de un gentil, porque Dios lo dispuso así. Amén. Dele otro aplauso al Señor. Dice el versículo 7: y edificó allí un altar y le llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Amén. Acuérdese que cuando él huyó de su hermano empezó a hacer una cantidad de promesas para que el Señor le diera las respuestas, y el Señor le dio las respuestas. Pero a él le tocó pagar el precio, porque como había mentido y como había usurpado la bendición de su hermano, amén, entonces ahí le tocó a él pagar un precio de 7 años y 7 años. Hay veces el Señor no nos responde a nosotros, ¿cierto? Y no nos responde porque tenemos algo oculto, algo que aparentemente se nos puede haber olvidado. Es por eso que nosotros tenemos que estarnos depurando constantemente y pidiendo perdón por las malas obras, porque hasta que nosotros no entendamos y no reconozcamos las cosas malas, porque es que hay veces pensamos que es que somos muy limpios y muy sanos y mejor dicho, Dios nos queda de lado, Jesucristo queda de lado, porque somos perfectos. Por eso nosotros tenemos que trabajar en el día a día y enseñarle a nuestros hijos. Amén. Vamos entonces ahora, ya hablamos del plan que tiene el Señor con Génesis, con el comienzo de la creación. Allí se constituían altares porque usted los constituía en cualquier parte. Amén. Pero va a llegar un momento que ya usted, amén, porque los va a constituir en cualquier parte, pero va a haber sitios donde usted es allí donde va a llegar a constituir altar para el Señor. Y amén, si hay una necesidad donde no hay una iglesia, amén, aparentemente un templo, porque iglesia somos nosotros, amén. Pero cuando nosotros nos reunimos, somos el cuerpo de Cristo. Vamos a Éxodo 17. Si vamos a Éxodo 17, dice el Señor en Éxodo 17, 14 y 15. Dice el Señor: y Moisés edificó un altar, leamos desde el 14. Y Yahweh dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi. Amén. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Escuche usted que ahí se está constituyendo un altar. Pero cuando usted cuando su generación, sus antepasados fueron tropezadero, usted por eso va a recibir lo que nos tocó recibir. Amén. Porque yo declaro que no recibirás más maldición, porque tú en esta hora te estás colocando en pacto con Dios. En esta hora estás trayendo toda esa inmundicia de tus antepasados, todos esos oídos y esa ceguera que tuvieron. Espiritualmente la vas a traer y vas a constituir altar, porque eso inmundo se constituirá en olor grato para el Señor. Y tú no retrocederás, y tú caminarás el camino que te dice el Señor. Entonces, ¿por qué? Habrán contiendas, y por eso hay familias que usted las ve que entre más nace gente, más maldición, entre más se equivoca de llevar el nombre de Dios en contravía, porque eso es llevar el nombre de Dios en contravía. Tu familia, tus hijos, tu descendencia son los que van a recibir maldición. Pero no te preocupes, Dios también te va a pedir cuentas. Pero si tú en esta hora permites y vas delante de Dios y te arrepientes y pides perdón por los pecados de tus ancestros, amén, y te humillas, porque necesitamos, dice el Señor, que si
Si nosotros nos humillamos, Él nos va a levantar. Amén. Y lo tenemos que creer. Nosotros tenemos que ser portadores de buenas nuevas para los hijos. ¿Por qué? Cada que usted se acuerde de algo malo que hizo su padre, o que hizo su madre, o que le contaron que hizo su abuelo, pida perdón a Dios. Pida perdón a Dios, pero de lo profundo de su corazón, para que Él corte la maldición. Y yo declaro en esta hora que el Señor corta toda maldición ancestral en tu vida, en tus hijos, en tu descendencia, porque tú has determinado hacer lo correcto delante de Dios, porque tú en esta hora pides perdón con toda tu alma, con todo tu corazón, porque estás delante en la presencia del Señor. Dice el Señor que no colocaremos dioses ajenos delante de nosotros, ni imágenes ni semejanzas, ni cosa que te parezca del cielo o de la tierra, nada de eso, porque cuando tú haces eso, opacas la presencia del Dios verdadero. Él no necesita imágenes. Cuando tú lo invocas, Él va a estar allí, y va a estar allí es para responderte, estar allí para darte la bendición, está ahí para aplicar en ti y en tu familia, en tu casa y en tu descendencia toda la justicia. Y para eso nos dejó Jesucristo, porque Jesucristo pagó el precio por el pecado. Pero no quiere decir que nosotros no vamos a hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, aunque el Señor haya perdonado todos nuestros pecados. Amén. Denle un aplauso al que vive en esta mañana. Vamos ahora a Éxodo 21, 14. Dice el Señor: pero si algunos se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. El que deshonre a su padre y a su madre morirá. Antes moría físicamente también, pero ahora muere espiritualmente. El que dice aquí: pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, como quien dice, premeditadamente. Que es que lo he pensado, he pensado que cuando me lo encuentre, le voy a decir de qué se va a morir. ¿Ya? Y lo voy a insultar, que lo baja en el piso. Nos ha pasado a todos, porque la rabia del desconocimiento del Señor a todos nos ha sucedido, ¿cierto? Pero algunos han matado físicamente a una persona. ¿Por qué? Porque cuando uno se prepara para ver cómo es que voy a actuar, no es que de pronto la rabia en un momento dado que tuviste y dijiste una cantidad de cosas, pero ya las dijiste, allí es más sencillo, porque el corazón lo hizo en un momento de ira y uno reconoce la ira delante del Señor. Pero cuando uno premedita y hace las cosas, como cuando alguien mata a alguien porque es que lo mandaron y le van a pagar, y que tiene que pensar pues quién me ve y quién no me ve, y a qué horas, y cómo miro el horario, y dónde es que sale y dónde entra, allí es bien grave. Amén. Los ojos del Señor se quitan. Amén. Su espíritu, el Espíritu de Dios nunca se comunicará con esa persona. Tendrá que entrar en mucho arrepentimiento. Amén. Y más adelante vamos a ver algún caso de que nosotros hemos hablado bastante. Entonces, dice el Señor que todas esas cosas nosotros las tenemos que pasar por el Señor para pedir perdón. ¿Y por qué? Para que realmente nuestro cuerpo sea templo del Señor, para que nuestro cuerpo sea casa del Señor, para que nuestro cuerpo sea tabernáculo del Señor, y para que de nuestro cuerpo nosotros constituyamos altar para el Señor donde quiera que vayamos. Amén. Dele un aplauso al que vive. Éxodo 24:3, porque a veces dicen, no, es que eso era para la antigua alianza, eso no es para ahora. No, ellos lo hacían como en vivo, pero nosotros lo hacemos en espíritu, amén, porque ya conocemos. Dice el Señor en el versículo, dice,
habla a Moisés en el capítulo 24, el versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Yahweh, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, y según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz a Yahweh. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Allí estamos viendo prácticamente al Cordero inmolado, estamos viendo a Jesús allí, ¿cierto? De pronto el Señor no permite, precisamente por la incredulidad, por la falta de fe, no permite que de pronto se vea desde el comienzo. Entonces, el Señor allí permite que Moisés edifique altar y empieza prácticamente a ser discípulos de obediencia, y es una ley espiritual, amén, es un mandato de Dios, y no para allí, para todas las generaciones, que constituyamos altar para el Señor donde quiera que vayamos, y que nosotros de esa manera restituimos a nuestro Dios, amén. Hay que restituirlo. Nosotros decimos que amamos a Dios, y el Señor pide, su primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Si nosotros somos los que simplemente lo leemos y lo decimos, porque lo decimos de labios, pero cuando vamos a ir delante de Dios nos cuesta pedir perdón, o a reconocer sobre todo lo que somos, porque si uno dice: usted es un mentiroso, no, yo no soy mentiroso. Hay que ir delante de Dios a reconocer, para que el Señor nos limpie de toda mala obra. ¿Por qué? Cosa que cuando digamos que el Señor es para nosotros lo más importante y que amamos a Dios, realmente lo mostremos con el testimonio. Amén. Amén, porque no somos perfectos. De pronto dirán: eso es para mí y es para toda la iglesia, porque el Señor primeramente me habla a mí y le habla a la iglesia, y habla a cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque es esa la forma en la que el Señor responde a cada uno de nosotros. Por eso a veces las promesas de Dios o las respuestas de Dios para nuestras vidas se demoran tanto tiempo. Amén. Vamos en este momento a Éxodo 27, del 1 al 7, que aquí es donde el Señor manda ya a constituir altar de todo. Él habla de las vestiduras sacerdotales, Él habla del atrio, del tabernáculo, Él habla de la mesa, la preposición, Él habla de los panes sin levadura, Él habla de todo. Y todo lo que venga a tu casa, porque nuestra casa se tiene que convertir en un altar para el Señor, se tiene que convertir en un tabernáculo. Habrán cosas de muchos apegos y de las que tenemos que desistir, o habrán cosas que no honran a Dios en nuestra casa, porque si nosotros tenemos un televisor en nuestra casa para dejarle a los hijos que ellos manejen como quieran la situación en un televisor o en un internet, que eso deshonra a Dios, pues usted tendrá que ver cómo controla un poco esto que no me corresponde a mí, sino a usted como papá o como mamá en su casa. Amén. Entonces, si vamos al 27, 1 al 7, dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud. El Señor para todos a nosotros nos da la medida, el tiempo, el sitio, la disposición y todo. Amén. Él nos prepara para ese momento. Total, que si el Señor está hablando en este momento es porque estamos listos para empezar a hacer un cambio, amén, en nuestras vidas. Y dice el Señor que de anchura será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos, las hará de cuernos, y sus 4 esquinas de cuernos. Si usted le da hasta el 7, entonces todo Él se lo da con medida a usted. Todo se lo va a dar, hasta con sueños y con visiones. Este lugar el Señor me lo dio a mí con sueños, en mis sueños, y me lo dio en visiones también. Y la verdad es que de aquí
podemos hacer lo que queramos para honrar a Dios, porque nadie nos interfiere ni interferimos a nadie, amén. Entonces, denle otro aplauso al Señor. Sigamos. En Hechos 28:43 dice el Señor: y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo. Manda Aarón a preparar sus hijos para entrarlos al tabernáculo, porque están llamados al sacerdocio. ¿Y quién le dijo a usted que no? Sus hijos no están llamados al sacerdocio del Señor, amén. ¿Y quién? Todos estamos llamados, amén. Todos estamos llamados, dice el Señor. Y dice el Señor, si leímos desde el 40, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también las harás de cintos y les harás tiras para honra y hermosura, y con ellas vestirás a Aarón y a Aarón tu hermano y a tus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Amén. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Amén. Mire, el Señor declaraba salvación a ese varón. Le estaba dando la mesa servida a Aarón. Amén. Pero más adelante nosotros vamos a ver en el 29 cómo Aarón construye un becerro. Amén. Mire lo que el Señor le da. Mire lo que el Señor nos da a nosotros cuando nos da Jesucristo, cuando nosotros le recibimos y cuando nosotros sabemos que estamos cubiertos en Él y que su sangre está derramada en nuestras vidas, amén, y que nosotros podemos coger espiritualmente de su sangre y verterla sobre nuestra casa y sobre nosotros, y que vale porque lo hacemos por fe, amén. Lo hacemos por fe, para que no va a decir, no, es que no vamos a repetir la antigua alianza. No, yo no estoy diciendo que usted se vuelva a la antigua alianza porque le tocaría más duro. Ahora lo puede hacer por fe, amén. Entonces, si en el versículo 29 nosotros venimos en el capítulo 29 venimos al versículo 46, dice el Señor, leamos el 45, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Yahweh su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Yahweh tu Dios. Amén. El Señor le permite edificar a cada uno, y le permite invocar su nombre a cada uno, y le permite recrearse en sus obras, en su bendición, en su gracia y en la justicia de nuestro Padre. Y todo el pueblo dice amén. Amén. Vamos ahora al capítulo 32 y leamos el versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Yahweh. ¿Cuál equivocados estamos cada uno de nosotros cuando nosotros de nuestra fuerza, contaminados, sin pedir perdón, porque eso es lo que estaba haciendo Aarón aquí, amén, estaba ya enredándose en todo su rollo, y muchas veces nos pasa a nosotros que hemos hecho algo contrario a la voluntad de Dios y vamos bien caripelados a clamarle a Dios y resulta que decimos que no nos responde. Mire, ya Aarón, habiendo recibido tanta bendición para su descendencia, porque la recibió, la mesa servida la tuvo Aarón, pero resulta que Aarón hizo todo lo contrario a los ojos del Señor, hizo abominación con el pacto que Dios le dio, hizo abominación con toda la promesa que Dios le dio, amén, y resulta que hace un becerro.
Y resulta que como utensilios, él como cabeza y como sacerdote, ninguno de los utensilios que el Señor había santificado le iban a servir, porque esa era la herencia que iba a recibir ya el pueblo. Amén. Entonces, posteriormente en Levíticos, nosotros podemos ver que el cambio de actitud, si nosotros empezamos a estudiar la palabra de esa manera, todo el Éxodo 30 está consagrado a Dios. Dice que cada utensilio del Señor debe consagrarse para Él. Y si usted consagra algo para Él, si usted se consagra para Él, debe ser para Él. Amén. El Señor por eso dice que de una fuente no sale agua dulce y agua amarga. Amén. Porque de nuestra boca, por eso cuando nuestra boca se zafa, amén, cuando el diablo nos pone nuestro dardo y nosotros confesamos nuestro dardo, porque hay veces lo pensamos y no lo alcanzamos a declarar. Cuando lo declaramos es donde está el problema, porque de ahí toma el enemigo el acta de pecado para hundirnos en lo que él le provoque, y puede ser aparentemente un acta de pecado muy generosa, muy suave, que usted no le ve maldad, pero es una forma de debilitarnos. Amén. Entonces nosotros en este día nos vamos a levantar para darle gracias a Dios, porque Él nos ha dado instrucción clara en este momento para que nosotros nos levantemos del muladar a veces, amén, que nos levantemos de esa comodidad que nosotros tenemos cada día, porque nos levantamos muy tranquilos, pensamos que todas las cosas están bien y que nos acostamos en la noche y que parece que todo está muy bien, pero cuando amanecemos y salimos, resulta que las cosas empiezan a salirnos mal y no sabemos por qué nos pasan muchas cosas, muchos accidentes, por qué no llegamos a tiempo al trabajo, por qué el jefe estaba de esta manera, por qué se complican las cosas. Pero también entendemos que cuando todas las cosas suceden y nosotros empezamos a ponernos en pacto con Dios y constituimos altar y pedimos perdón, las cosas empiezan a enderezarse. Total que en este día vamos a levantarnos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar al Señor y vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora confesamos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque nosotros, Señor, como hijos, en esta mañana constituiremos altar, Señor, por siempre y para siempre, Padre. Padre, no nos desviaremos del camino, Señor. Nos acostaremos, Señor, con un pacto que te agrade, un pacto que te honre, un pacto que nos santifica, Padre. En el nombre de Jesús, haremos pacto perpetuo, Padre, de día y de noche, para que todas las obras muertas en nosotros, Señor, no tengan validez, Señor, delante del enemigo. Y si fuera necesario declarar, Padre, y de hacer pactos fuertes contigo, Señor, claro, Padre, que los podremos hacer. Pero tú dices en la palabra también que nosotros no hagamos pactos que no podamos cumplir, porque cada vez el enemigo se va a ensañar más con la persecución de nosotros. Vamos a ser reprobados y posiblemente cada vez nos va a tocar más difícil pasarlo, Señor. En esta hora, Señor, yo levanto tu pueblo, yo levanto cada nación, Señor, yo levanto tu pueblo Israel, Padre, para que, Señor, tu pueblo venga delante de ti y confiese tu nombre, Señor, y se arrepienta de los malos caminos, Señor, para que tú levantes, Señor, una tierra abonada, Padre, una tierra fértil desde lo profundo de los corazones de los hombres, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora yo levanto mis manos, Señor, para decretar, Padre, que cada pueblo y cada nación, Señor, bendecirá su nombre desde hoy, por siempre y para siempre, Señor, y que no hará nada contrario a pedirte a ti, Padre, la dirección, Señor, y que lo hará con un corazón sincero, Señor, con un corazón lleno de gozo, por cruel, dura que parezca la prueba, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque a veces en nuestro corazón queremos cosas, pero pedimos a ti, Padre, con ya cosas premeditadas, Señor, casi cuando ya las hemos terminado de hacer, Señor, y no tiene sentido, Padre. Eso no será altar para ti, eso será dominación para ti, Padre. Y es por eso, Señor, que las cosas nos salen mal,
Nuestros hijos no se levantan, Padre. Por eso las generaciones, Señor, reciben tanta maldición. Y en esta hora, Padre, yo declaro que baño a tu pueblo con la sangre del Cordero, Padre. Y que ellos harán pacto perfecto contigo, Señor. Y yo en esta hora me levanto en este altar, Señor, a decretar, Señor, la mejor virtud para tu pueblo, Señor. El mayor conocimiento, la mayor revelación, Señor. Padre, les dará sueños y visiones, Señor, para que cada pueblo, para que cada nación, para que cada familia, para que cada hijo, para que cada padre, cada cabeza de hogar y cada sacerdote se levanten ahora en el nombre de Jesús. Desde este lugar y les decimos shalom, shalom, amén, amén. Dios les bendiga.